Buenas tardes, casi noches. Vamos a continuar, primero terminando la segunda Mishnah, que ayer no la alcanzamos a acabar, y después seguimos con la tercera Mishnah del tercer capítulo del Pirkei Avot. Justamente hay dos versiones de cómo se cuentan estas Mishnayot. La versión que está la más reconocida en los libros de Talmud está como lo hicimos, que lo que ya comenzamos Rabbi Hanina Segana Kohanim con Rabbi Hanania ben Teradion, con lo que sigue es una sola Mishnah, pero hay otra versión que indica que son dos Mishnayot. Yo creo que me dieron una señal del cielo que es como la segunda versión, que son dos Mishnayot, porque no alcanzamos a estudiarla todos los días, alcanzamos a una y esta vez no alcanzamos a terminarla. Tal vez significa que esa era otra. Pero bueno, de todos modos, vamos a continuar con lo que estábamos hablando ayer, que nos quedamos en la mitad. Estábamos hablando del gran rabino Rabbi Hanania ben Teradion. Mencionamos que fue uno de los que asesinaron más bien los romanos, torturándolo. ¿Sí? Relatamos cómo fue su final. Y dijimos que fue una gran tragedia esa familia, mataron a su esposa, a su hijo, y además una hija que era Bruria, estaba casada con el gran Rabbi Meir Baalanés, el famoso, y la otra hija se la llevaron a un prostíbulo queriendo obligarla, ¿no?, a que se prostituya. La hermana, ahora sí continúo con en lo que ayer me quedé, esta gran sabia Bruria, que era la esposa de Rabbi Meir, la hija de este Rabbi Hanania ben Teradion, cuando se enteró que su hermana, donde la llevaron, se preocupó muchísimo, estaba muy angustiada, quería mucho a su hermana y saber que la llevaron obligada a un lugar así. Entonces le pidió muchísimo a su esposo, al gran Rabbi Meir, que haga algo para rescatarla de ese lugar tan feo. Rabbi Meir agarra una bolsa con monedas de oro, que las había ahorrado, se disfraza como un jinete de alguien importante, sí, se pone unas vestimentas como era común en ese entonces, teniendo un buen caballo, y hace como si está yendo a visitar a ese lugar, a esa casa de citas, por decirlo así, ¿no? Y va, y realmente disfrazado, y se busca a ella, como si la quería, bueno, como decirlo, ¿no? Como si requería sus servicios. Entonces la busca, ella no lo reconoce, y él había dicho, Rabbi Meir le dijo a su esposa, si ella, por estar en un lugar así, se dejó, como decir, convencer y caer en el pecado, entonces no la va a poder rescatar, porque no le va a ocurrir un milagro, porque él tenía que pedir un milagro de Dios para poder rescatarla. Eran los romanos, tenían soldados que cuidaban y sus reglas, y no había forma que un rabino, que Rabbi Meir podía sacar a una mujer de ahí mientras el gobierno la mandó. Entonces le dijo a su esposa así, si realmente está pura y se mantuvo firme en esa situación, ahí sí yo me voy a encargar que Dios le va a hacer un milagro y la voy a poder rescatar. Pero ¿cómo hizo para saber? Entonces se hizo pasar como un cliente, se acerca a ella y obviamente no la reconoce, como estaba vestido y todo, se cubrió de una forma, y le dice, como dije, que requiere sus servicios. Entonces ella, obviamente se había mantenido firme y pura, y a cada cliente hacía lo mismo, lo evadió, le dijo, no, es que ahorita no puedo, estoy en mi regla y por higiene no puedo. Entonces Rabbi Meir insiste, le dice, para ver si realmente estaba rechazando a los clientes o no. Le dice, bueno, la verdad me gustaste y me voy a esperar me espero unos días, no tengo problema, yo estoy por aquí, me espero hasta que termine tu regla y vengo por ti.
Y cuando ella oye ese argumento, le dice, oye, ¿por qué insistes en mí? Yo no estoy tan guapa. Hay unas mujeres mucho más guapas que yo. Por favor, ve con ellas. Ahí se dio cuenta que realmente estaba evadiendo y se mantuvo pura sin pecar. Entonces dijo Rabbi Meir, es digna que se le haga un milagro. Va con el guardia, con el soldado que cuidaba, y le ofrece las monedas de oro que él traía. Le dice, permíteme llevarme a esta mujer. Entonces le dice el guardia, pero si mi jefe se entera, me matan. Le dice, mira, tienes aquí, te estoy dando muchas monedas de oro. Una parte quédatela tú y otra soborna también a tu jefe. Le dice, pero va a llegar un momento que se me van a acabar esas monedas y se llegan a enterar, ya no me voy a poder defender y me van a matar cuando se enteren. Le dice, en ese momento, si sucede eso, vas a decir, Di Elahá de Meir Aneni, Dios de Rabbi Meir, respóndeme. Dice, de paso ayer dije que iba a contar el origen de ese rezo que nosotros hacemos a veces, decimos en Rosh Hashanah o en el periodo de Selijot y en Kippur, Anenu Elahá de Meir, respóndenos Dios de Meir. Y decimos a veces cuando venimos el Ejal y pedimos por un enfermo, decimos Elahá de Meir Anenu, Dios de Rabbi Meir, respóndenos. Estamos hablando de este Rabbi Meir que se lo llamó Rabbi Meir Baal HaNes. Todos habrán oído hablar de él, se habla mucho, su tumba está en Tiberias, en Israel, y se pide mucho por su mérito. Es muy conocido el concepto. Justamente el origen de ese concepto viene de esta historia. Total, le dice, bueno, me van a matar, no me puedo arriesgar, aunque le interesaba, él quería las monedas de oro y quería liberarla. Le dice, tú di Elahá de Meir Aneni si te quieren matar y eso te va a salvar. Y el guardia, obviamente no judío, no conocía a Rabbi Meir, dice, ¿y por qué crees que te voy a creer que con decir eso va a ser suficiente? Obviamente no era lógico, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Te lo voy a demostrar. En la entrada, los guardias tenían unos perros, no sé si eran Dobermans o qué perros eran, pero eran unos perros que estaban entrenados para asesinar, para matar. Si alguien no hacía caso en algo, ahí no había vueltas. Le aventaban los perros y los mataban. Entonces dijo, ahorita te voy a enseñar que sí tiene fuerza ese dicho. Agarra a Rabbi Meir una piedra y se la avienta a los perros. Obviamente los está provocando directamente. Se le lanzan con toda la furia a atacarlo. En ese momento dice Rabbi Meir, Elahá de Meir Aneni, dice esa frase, y los perros se calman y ahí se quedan. El guardia que ve eso se queda así atónito, ya le creyó, le dijo, perfecto, ok, te la dejo, te la libero, dejo que te la lleves, y se la aprendió bien el de Meir Aneni. Total, efectivamente soborna a su jefe y todo, pero pasa el tiempo, como todas estas cosas, cuando están contando y viendo las mujeres que habían llevado ahí, que faltaba una, investigan, el guardia es responsable, lo presionan y tiene que confesar, lo condenan a la horca. Lo están llevando el guardia a la horca, cuando ya le ponen así, él dice lo que se había aprendido, Elahá de Meir Aneni. Y en ese momento, el encargado como que se apiada de él y le quita la horca y dice, ok, te perdono. Pero se dio cuenta que fue como una fuerza mayor, que algo lo impulsó a eso. Entonces le dice, ¿qué fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Entonces le dice, pues el que la rescató fue el que me dijo que diga eso. Investigan y descubren que era el famoso Rabbi Meir, lo empiezan a buscar. Hasta ponen anuncios que están buscando a Rabbi Meir, lo persiguen para matarlo. Obviamente que desacató, retó al Estado, ¿no? Al gobierno, dice,
rescató a una mujer que la habían sentenciado. Y ahí es donde Rabbi Meir se tuvo que escapar y se fue a Babilonia. Todo eso pasó en Israel en esa época, y Rabbi Meir se escapa y se va a Babilonia. Y su esposa Bruria, ya contenta, de verdad, con toda la razón, ¿no? Saber la angustia de saber que a su hermana la mandaron a un lugar así, proveniendo de una familia tan de tantos valores y tan renombre, fue algo muy fuerte, y gracias a Dios ella pudo aguantarse y rechazar a todos los clientes, pudo mantenerse pura y fue rescatada por Rabbi Meir. Pero volviendo al concepto, de ahí, esa es la idea de donde decimos el de Meir Haneni. Con decirlo eso, a veces llega a ser un milagro. Yo sé que alguno de los oyentes podrá pensar, cuando oye este tipo de historias que las relata el Talmud, el Midrash, que parecen fantasiosas, ¿no? Decimos, oye, ¿cómo puede ser que diga eso y el perro se detenga? Pero bueno, tenemos que saber que eran esos grandes Jamim, tenían un nivel espiritual tan elevado que Dios les concedía sus deseos. El que lo hacía eso no es ellos, no era una magia, era pedirle a Dios y Dios se los concedía por su nivel espiritual tan elevado. Y casi todos, bueno, prácticamente los Jamim de esa época que escribieron el Talmud, la Gemara, todos tenían ese poder de a veces de hacer milagros, que Dios les oiga sus peticiones. No siempre, y ahí está que vinieron los romanos y mataron, no siempre Dios les respondía porque había decretos que tenían que suceder, pero tenían esa fuerza, y uno de los famosos es Rabbi Meir Baal HaNes. Bueno, que dice Rabbi Meir, en otras palabras, era el cuñado de este Jam que estamos hablando, Rabbi Hanania ben Teradion, que lo mataron de esa forma tan salvaje. Su hermana, como dijimos, era Bruria, ya que la mencionamos, era de verdad una de las mujeres que más destacaron, fuera de las profetas que tuvimos, como Miriam Neviá, la profeta Miriam, Deborah, la profeta Deborah, Juldá Neviá, muchas grandes mujeres, pero esas fueron de un nivel de profecía, que hablaban con Dios. Pero de sabias, de Jamim, fue tal vez la que más destacó. También está la esposa de Rab Nachman, que se llamaba Yalta, también fue una mujer mencionada en el Talmud, que ella opinaba y alegaba, porque a veces muchas mujeres dicen, no, las mujeres no se toman en cuenta o no tienen posibilidad de destacar, pero sin embargo, Bruria la menciona mucho en el Talmud y fue una rabina realmente, no en el concepto actual como se confunde, una rabina con estudios, y tenía todo el derecho a opinar y discutir con los Jamim, y como dije ayer, a veces fue la conclusión como ella, ganó en sus argumentos a otros Jamim. Y un ejemplo voy a contar, nada más 2 relatos de ella, de su sabiduría. Justamente su esposo, Rabbi Meir, cuenta el Talmud, que habían, en Midrash, cuenta que habían unos birionim, lo llaman, dice, gente muy matones, por decir así, gente muy mala, que vivían en la cercanía, y se empecinaron con molestar a este gran jajam. Obviamente no creían en la Torah y demás, y lo molestaban, que si eran judíos también, pero rebeldes y que renegados. Y una vez Rabbi Meir de verdad se cansó, ya tuvo tolerancia y se aguantaba, pero le aventaban cosas, se burlaban, lo humillaban. Una vez ya no toleraba más, llegó en su casa muy así enojado y dice, voy a pedirle a Dios, él tenía esa fuerza, pedirle a Dios que me los quite el camino. Dice, tal vez, no sé, podría ser consecuencias muy graves, pero ya de verdad, dijo, su comportamiento ya llegó a un límite intolerable. Él no les había hecho nada, simplemente les aventaban piedras, le molestaban, se lo molestaban sin ninguna razón. Cuando oye eso, su esposa tan sabia, Bruria, le dice a su esposo, le dice, estás equivocado, estás muy equivocado. Aunque sean rashaim, malvados,
no los puedes odiar a ellos. No puedes pedir que Dios los extermine, porque son seres humanos, tienen un alma. Cometen errores, son malvados. Lo que le tienes que pedir a Dios, que los guíe, los ilumine y que regresen al buen camino. Y dice, ¿y cómo sé eso? Dice, ¿de dónde aprendo? ¿De dónde sabía? Que le enseñó, le dio esa lección a su esposa, Rabbi Meir. Dice en el Teilim, hay un pasú que dice, Itamu hataim minares, urshaim odenam. Pidió el rey David a Dios, Itamu hataim minares, que se acaben los pecados de la tierra y por lo tanto, por consiguiente, los pecadores, reshaim, los malvados, odenam, ya no van a estar. Si no hay pecados, ya no hay pecadores. Entonces le dice Bruria a su esposo, oye bien cómo está escrito, no pidió rey David, Itamu reshaim minares, que se acaben los malvados de la tierra. Pidió por la maldad, por los pecados. Si no hay maldad, si no hay pecados, no hay pecadores. Pero el rey David hizo énfasis en especificar que Dios quite, que los oriente para que dejen de pecar y van a dejar de ser malvados. Entonces le dice, estás equivocado, no puedes pedir algo contra ellos. Pídele a Dios, como lo pidió el rey David, que haga que ya no pequen y ya no actúen con esa maldad y que corrijan sus caminos y sus errores. Y esa fue una lección muy significativa que nos enseña Bruria, la hija de este gran jajam, el Rabbi Hanania ben Teradion, y realmente es una lección que la tenemos que aplicar. A veces uno llega a odiar al otro, no es fácil aplicarlo, pero hay que saber separar entre pecado y pecador. Sí hay que rechazar la acción negativa, si no la rechazaríamos, terminaríamos asimilándola. Si uno no le da importancia, dice no pasa nada si eso es acción. Sí hay que criticar y rechazar al pecado, a la acción mala, pero saber separar de la persona. No puedo odiarlo a él. En el fondo no sabemos, como ya lo dije en otra Mishnah, no sabemos qué le causó, la educación que tuvo, las circunstancias. Entonces hay que separar, rechazar la acción, pero no rechazar la acción del actor, de la persona. Eso es lo que enseñó esta gran mujer, esta gran rabina, sabia Bruria. Otro detalle de su sabiduría, pobrecita, ella sufrió tanto en su vida. Mataron a su papá torturándolo, como dijimos. A su hermano lo mataron, a su mamá también, a su hermana la mandaron a ese lugar hasta que la rescataron, el sufrimiento que tuvo. Y para colmo, por si no fuese poco de todo eso, cuenta el Talmud que un sábado en la tarde ya tenía 2 hijos, un Shabbat estaban acostados, no sabemos si fue una enfermedad, se contagiaron, qué pasó, mueren sus 2 hijos. Sus 2 hijos pequeños mueren. Se imaginan lo que es para unos papás, Dios no lo quiera que nadie lo vea, una tragedia tan fuerte. Pero ella era tan inteligente y sabia, y sabía también que iba a ser un golpe muy fuerte para su esposo, para Rabbi Meir. Y era Shabbat, dice, no tiene sentido que lo amargue ahorita, que se entere, igual en Shabbat no puede hacer nada. Preguntó por ellos cuando llega, le dice, fueron algo así, con unos amigos, ¿ok? Se fueron a estudiar. Llega después de la tarde y dice, pero no los vi que fueron a estudiar, no estaban. Y le dijo otro pretexto. Él seguía insistiendo, quería ver a sus hijos, se le hizo extraño, siempre los ve, y lo fue deteniendo así, no, pero se atrasaron, ahorita llegan. Total, se esperó que termine Shabbat, que haga Abdalá, después de Abdalá todavía le sirvió una cena para que esté tranquilo, que coma. Después de esa cena, dice, oye, y él seguía preguntando por los niños, dice, ya van a llegar. Pero dice, ahorita tengo una pregunta. Algo similar había contado y había sucedido con uno de los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que fue el que le dio consuelo, que le dijo, que todos decían, si recuerdan que lo mencionamos, que todos le querían dar consuelo cuando perdió un hijo, que también Adam Arishon perdió un hijo y todo, y él no aceptaba. Alguien le dio un consuelo similar a esto, pero
¿qué le dice esta mujer tan inteligente y sabia a su esposo para consolarlo? Le dice, tengo una pregunta, tengo un problema y quiero que me ayudes a resolverlo. Dice, llegó un vecino que salió de viaje y me pidió por favor que le cuide algo en lo que regresaba de viaje. Ok, se lo cuidé. Acaba de regresar de viaje y ahorita me pide que se lo regrese y no sé qué hacer. Y él se queda así asombrado. Conocía a su esposa, que era una mujer, como dije, con tantos conocimientos, inteligencia, sabiduría, y hasta como que molesto le dice, ¿qué pregunta me estás haciendo? Si él te lo dejó, es de él. Ya regresó, seguro que se lo tienes que dar. Te lo dejó para que se lo cuides. Le dice, bueno, qué bueno que me das esa respuesta, porque quería que me esperé a que tú me resuelvas a ver qué hacer. Lo lleva arriba, había escondido a sus hijos guardados, cubiertos, los descubre, ve a Rabbi Meir que están muertos, se pone a gritar, a llorar. Le dice, oye, justamente te esperé para que me respondas a la pregunta. Dios nos dio a estos dos hijos para que lo cuidemos. Dios es el que da la vida, el que nos dio. Ahorita viene y nos los pide. Nosotros tenemos que regresar. Son de Él les dio la vida. Tú me acabas de decir que alguien que me dio algo para cuidar, para proteger y nos los pide, se lo tenemos que dar. Pues Rabbi Meir vio esa profundidad y esa sabiduría de su esposa y recibió justamente consuelo. Pero para que veamos quién era tanto Rabbi Hanania ben Teradión como la hija que tuvo, que iluminó y que fue la esposa de Rabbi Meir. Bueno, ahora sí vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar ni esa Mishnah, la de ayer. Todavía estamos en la de ayer. Nada más hablamos de quién era Rabbi Hanania ben Teradión. Él dice lo siguiente: Shenaim sheyoshvim ve'em benehem divrei Torah areze moshav letzim. Dice, dos personas que se sientan y no hay una palabra de Torah, algo espiritual, algo que ser fuera de tonterías, hablar de algo más profundo, de algo de Torah, está comparado como Moshav Letzim, como donde se sientan gente, ¿cómo llamarlas? Letzim quiere decir que vacilan, o cínicos, o gente que, ¿cómo describirlos? Bueno, ahorita voy a explicar un poquito más profundamente qué quiere decir realmente en el término de la Mishnah Letzim. Normalmente se traduce Letzim se dice a un payaso. En hebreo moderno hoy en día, Letzanim son los payasos, o el que vacila, el que cuenta chistes, se llama Letzim. Pero aquí no se refiere a eso, yo te voy a explicar qué significa. Sigue diciendo Sheneemar, un Moshav Letzim lo Yashab. Como está escrito, lo leemos en el Teilim, en el primer capítulo de Teilim, muy famoso y muchos lo conocen. Ashrei Aish, empieza diciendo el Teilim, los salmos. Dichoso el hombre, Asher lo Yashab, Asher lo Alach Ba'asat Reshaim, que no fue por el camino, los consejos de los malvados. Un Moshav Letzim lo Yashab. Y en Moshav, donde se sientan, habitan los burlones, vamos a traducirlo mientras, burlones. Los burlones no se sentó. Entonces dice, de aquí aprendemos que dos personas que están sentadas y no estudian, no hay libre Torah, no hay palabras de Torah, es como esa calificación, como Moshav Letzim, que se sientan como burlones. Realmente hay que entender esto que nos dice este gran Jajam, Rabbi Hanania ben Teradión. Aparentemente no hay ninguna relación. Él está afirmando que dos que se sientan y no están estudiando Torah, se los califica o clasifica como letzim, como burlones. Y trae una prueba de un pasuk que dice, dichoso el hombre que no se sienta donde hay burlones, donde están sentados los burlones. ¿Qué prueba es esa? Ahí no dice que dos que están sentados y no estudian Torah se llaman Moshav Letzim, se llaman burlones.
Ahí dice nada más, dichosa la persona que no se junta con ellos. Pero no quiere decir que el que está sentado con otro sin ser burlón, nada más por no estudiar Torah, es clasificado con ese título, con ese término. Es realmente sorprendente. ¿Qué nos está diciendo este gran Jajam? Pero vamos a entender y analizar, porque eso es algo que tiene mucha profundidad, no es así simplemente para leerlo superficialmente. Ok. En primer lugar, ¿qué significa Moshav? Shenaim Sheyoshvim, que se sientan. No quiere decir, obviamente, una persona que se sienta un momento. Una persona puede sentarse con su compañero, hacer un negocio, va a comprar, hacer una transacción comercial, comprar una casa. Obviamente que se sienta para ese tema y no tiene nada de malo. Eso es algo común. O está sentado uno junto al otro y habla del clima, ¿no? Decir, oye, está lloviendo muy seguido, como es común en Inglaterra, ¿no? Dos personas que se ven hablan del clima de forma muy común. Eso, aunque estén sentados, eso no entra en esta definición de, seguro que no se refiere, si no estudiaron Torah, entonces están calificados como burlones, seguro que no se refiere a eso. Aquí utiliza un término, Shenaim Sheyoshvim. El término Lashevet no es simplemente sentarse. Lo vemos un ejemplo en la Torah, que dice, Vayeshev Yaakov, Be'eres Megure Aviv, Be'eres Kenaban. Se sentó Jacob, no es se sentó, habitó Jacob, donde habitaron sus padres en la tierra de Canaán. El mismo término se utiliza para habitar, que decir, ahí vivió. Entonces, aquí está hablando, cuando dos personas deciden, vamos aquí a sentarnos, a estar juntos un rato, hablar de cualquier cosa, no que tienen que tratar algo, no que tienen que hacer un negocio, no que tenían un tema. Y pueden estar horas platicando y en esas horas no mencionan nada de algo espiritual, algo de Torah, algo que le da más sentido a la vida. Dice, está considerado igual como dos que son burlones. Pero vamos a entender qué quiere decir Moshav Letzim, qué quiere decir burlones. Por lo general, nosotros lo identificaríamos con decir que se refiere a aquella persona, como dije, un payaso, alguien que cuenta chistes, se burla de las cosas, vacila, se ríe. No, eso es un error. Y voy a traer una prueba porque eso es un error. Justamente el Talmud, el Tratado de Ta'anit, relata que una vez estaba, creo que era Rabbi Yoshua ben Levi, si no estoy confundiendo con otros, lo más probable que era él, que estaba en el mercado con Eliyahu Anabí. Estaban caminando y le pregunta a Rabbi Yoshua ben Levi, en este mercado que hay tanta gente, tú que tienes esa visión y puedes saber lo que pasa en el cielo y que hay más allá, ¿hay alguien de todos los que están aquí, que son gente tan humilde, sencilla, vendiendo mercancías, comprando, hay alguien que merece un nivel alto, un lugar en Olam Abba, que será un lugar importante? Se empieza a buscar Eliyahu Anabí. Primero le dice que en ese lugar no había, seguían caminando. Le señala, esos dos que están ahí, esos tienen el mundo venidero un lugar muy elevado. Pero le llama mucho la atención a Rabbi Yoshua ben Levi porque los ve como gente muy sencilla. Dice, esos dos no estaban ni vestidos como Jamim, ni se veían sabios, se veían gente muy, muy común, mezclada con la gente del mercado, que no tenían ese nivel espiritual. Rabbi Yoshua ben Levi le da mucha curiosidad. Dice, tengo que investigar cuál es la razón por la cual me está diciendo Eliyahu Anabí que ellos son merecedores de Olam Abba. Tengo que saber cuál es la razón. Se pone a platicar con ellos y les pregunta, ¿ustedes a qué se dedican? Dice, nosotros somos humoristas. ¿Sí? Somos gente de humor, contamos chistes, hacemos reír a la gente. Y le pregunta a Rabbi Yoshua ben Levi, ¿pero qué más?
y estudian, son rabinos, tienen... No hacemos eso. ¿Pero qué? Estaba sorprendidísimo, no estaba captando. Me dijo el Naví que ellos tienen un lugar muy especial en el mundo venidero. Y son payasos, son humoristas que cuentan chistes. Ese es el mérito de ellos. ¿Qué más? No, sí, nosotros vemos dos personas que están enojadas de mal humor, vamos y le contamos chistes, los alegramos. Se da cuenta, le dice la grandeza y el mérito. Efectivamente a eso se dedicaban, a alegrar a otros, contando chistes. No tiene nada de malo, obviamente no estamos hablando de chistes rojos o groseros. No, estamos hablando de alegrar a la gente. Al contrario, dice, eso le dice Eliyahu Naví, eso los hace merecedores de un gran lugar en el mundo venidero, le hacen un gran mérito de alegrar a la gente y contar chistes. No tiene nada de malo para tener buen humor, y al contrario, es algo muy, muy positivo. Entonces, si no es eso, si Letzim no es un humorista, ni payaso, ni que hace reír a la gente, ¿qué significa entonces, a tal grado, qué significa este término que está clasificado como algo muy negativo? Está escrito, hay tres, dice, que no ven la Shejinah, que Dios no le permite verlos. Uno de ellos, tres grupos. Uno de esos grupos es Kat Letzanim, aquel grupo de burlones. Dice que no pueden ver a Dios después de los 120 años, que dice, no pueden ver la Shejinah. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué una parte? ¿Qué tiene de ser burlones? Y dijimos que estos payasos merecían el mundo venidero y tener un gran nivel. Entonces, ¿por qué esa expresión de decir que tres no reciben la Shejinah? La respuesta es, vamos a analizar el término burlón, no humorista. Humorista es algo que puede ser muy bueno. ¿Qué quiere decir burlón? Cuando uno se burla de algo, ¿qué sucede? Está bajando el nivel de importancia. Puede ser algo muy serio, muy importante, y al uno burlarse de eso, ya lo hace como que son tonterías, le está bajando. Y entonces enfría al otro. ¿Qué quiere decir enfría? Le hace que ya no le dé importancia. Pasa mucho justamente en el concepto de religión. Si una persona, quiere superarse en la religión, cuidar Shabbat, o se pone el tefilim, o alguna cosa nueva que empieza a superarse, llega un amigo y le dice, ¡ay, ya tú crees en esas cosas! Y se empieza a burlar de él. ¿Qué le va a provocar? Que lo está, como dije, enfriando. Él estaba entusiasmado y quería hacer, y entonces se lo bajó de nivel. Y eso es algo muy grave. Cuando uno se burla de algo negativo, está correcto incluso. Que si uno se burla de una creencia tonta, de idolatría, de algo así, al contrario, eso es bueno burlarse porque le bajas la importancia. Pero si te burlas de algo sagrado, de algo positivo, y lo estás degradando, entonces de verdad se convierte en una falta muy grave. Y justamente es lo que relata la Torá, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto con milagros, y todo el pueblo y todos los pueblos del mundo respetaron al pueblo de Israel, vieron la grandeza de Dios, y llegan los amalequitas. ¿Y qué hacen? Se empiezan como a burlar, a enfriar, a decir, ¿qué tanto le tienen miedo a este pueblo? ¿Qué tanto creen en Dios? ¿Qué milagros? ¿Y qué hicieron? Salen a luchar contra el pueblo de Israel. Es el primer pueblo que sale a luchar, pero sabían que iban a perder, porque vieron todos los milagros, pero lo hicieron para enfriar la fe del mundo, la fe que tuvieron en Dios, y la grandeza del pueblo de Israel a los ojos de los demás. El Midrash justamente lo compara a una alberca de agua muy caliente. Cada persona que se acerca y quiere entrar, toca el agua con un dedito y se sale inmediatamente. Nadie se atreve, todos le tienen miedo. Llega una persona
y quiere demostrar que es valiente y quiere decir que no es tan... ¿Qué tanto esa alberca? Se avienta a la alberca. Se quema, pero igual ya le demostró a los ojos de demás que no es tan grave, no pasa nada, igual me puedo aventar, no es imposible. Entonces la enfrió a los ojos de los demás, así hizo Amalek. Eso es lo que sucede cuando una persona se burla de algo. ¿Qué dice se burla? No le da el valor. No forzosamente tiene que ser burlarse con un chiste o reírse o algo así. Simplemente rebajar la importancia que eso tiene. Eso se considera burlarse. Ahora sí vamos a entender la profundidad que es tan importante. Dice, dos personas que se sientan horas, no algo que tienen que hacer, que para eso se programaron, que tienen una cita, como dije, eso es obvio y no pasa nada, digo, no a fuerzas tienen que estudiar Torah, cada uno tiene su momento que dedica a estudiar Torah. En el trabajo se sentaron, pero se sientan así a hablar del mundo y no hacer nada, a perder el tiempo, horas. Y no hablan nada de algo espiritual, de algo de Torah. ¿Qué están demostrando? Que lo están degradando, que a eso no le dan importancia. Quiere decir que algo de verdad que tiene sentido en la vida, como que para ellos la vida es vana, hablan de cualquier tontería y no de una cosa de valores, de una cosa espiritual. Ahora, esas personas se los llama Moshav Letzim. Hice la pregunta hace un momento, ¿qué argumento es lo que dice el Teilim, lo que dijo Rey David, que Moshav Letzim lo Yashav, una persona que no se sienta con ellos? ¿Qué tiene que ver el que está sentado con otro y no estudió Torah? No es de burlones. No es la misma idea. Si entendimos el concepto, qué significa Letzim, burlones, esas personas se sientan, son vagos, están bebiendo y vacilan y burlones, no le dan importancia a nada. Pero la persona que está horas sentado con otro, sin una misión, sin algo que hacer, y no habla nada de Torah, es lo equivalente a degradar una cosa tan espiritual, a no darle el lugar. Entonces es equivalente a Moshav Letzim, a lo que el rey David calificó como un lugar que se sienta en reunión de burlones. Es como una reunión de burlones porque les está rebajando la importancia de la Torah, que es la importancia de lo espiritual y de los valores. Y esto es algo para pensar, porque a veces uno se le puede pasar su vida en cualquier cosa vana o tonterías, que es lo equivalente a no darle lugar, importancia a la razón por la cual uno nació, a cumplir su misión, y desperdicia toda su vida, que es lo equivalente a Moshav Letzim. Ok, sigue diciendo. Aval Shenaim Sheyoshvim Veyesh Benehem Divrei Torah. Pero lo contrario, dos personas, así como es lo negativo, dos que se sientan, están mucho tiempo sin que hablen nada espiritual, nada de Torah, están calificados como Moshav Letzim. Dice lo contrario, por otra parte. Dos que están sentados, están juntos. ¿Qué quiere decir sentados? Vuelvo a repetir. No quiere decir un momento sentados. Dice, eso es muy común en todo. Uno está en el camión, en un coche, cualquier cosa, que eso no tiene nada de especial. Estamos hablando cuando uno se sienta fijo. Entonces, esos dos se sentaron. Veyesh benehem divrei Torah. Y si estudian Torah, demuestran que valoran eso. Shejinah sheruya benehem. Ni más ni menos, dice, la santidad de Dios posa en ellos, que dice, se une a ellos, porque están demostrando que le dan valor a lo que tiene realmente valor. Que si le dan valor a lo valioso, que están estudiando la Torah, Dios se deleita con ellos y los acompaña. Imagínense lo que significa que dos personas están sentadas estudiando y Dios los acompaña. Qué mejor compañía y qué mejor protección. Dice cita un pasuk, una frase de los profetas de Malají, del profeta Malají, que dice así: dice una prueba que cuando dos están estudiando, que Dios está con ellos. Dice: Aznidberu ire Hashem ish el reeu, vayashev Hashem vaishma, vaikatev,
Sefer Zikaron Lefanav Leirei Hashem Ulchoshve Shemo. Dice, así dice textualmente en Malachi. Az nidberu, un segundito. Az nidberu Leirei Hashem. Entonces hablarán los temerosos del Eterno, los temerosos de Dios, que dicen, que están, de ahí aprende cuando están hablando. Isherraeu, hombre a su compañero, ¿qué quiere decir? Están hablando de algo de Torah, Vayaksher Hashem Vaishma, y el Eterno Hashem Vayaksher va a prestar atención y va a oír. Y no solamente que los va a oír, eso quiere decir que va a estar con ellos. Vaikatev Sefer Zikaron, será escrito en el libro de la memoria, Sefer Zikaron Lefanav, frente a él, Leirei Hashem Ulchoshve Shemo. O sea, los que tienen reverencia a Dios y los que meditan sobre su nombre, que dicen los que hablan de Dios. Entonces de aquí aprendemos que cuando están dos personas platicando de algo de Torah, Dios los está oyendo, que se está con ellos y lo escribe es una forma metafórica, obviamente, de decir. No es que Dios necesita escribir en un libro. Entonces lo escribe en sus memorias, que están incluidos los que meditan en el nombre de Dios y los que lo tienen presente. Es un calificativo impresionante. Okay. Sigue diciendo la Mishnah. Enli el Ashenaim. Dice, de aquí aprendemos, de este pasuk, que cuando dos están estudiando, Dios está con ellos y los tiene en su memoria y la santidad posa en ellos. Menaim shafilu ehad sheoshev veosek batorah. ¿De dónde aprendemos que incluso una sola persona que está estudiando no tiene un compañero? Es importante estudiar con compañero porque uno entiende mejor y se profundiza más. Pero uno está en su casa ahorita en la pandemia, está solo en su casa, no tiene con quién estudiar, y él se sienta a estudiar Torah. Dice, ¿dónde sabemos Shakadosh Baruj Hu Kobea lo Sejar, que igual Dios lo recompensa y lo tiene en cuenta? Dice, cita una frase de Ejá. Ejá es una de las 5 Megilot que leemos en Tisha B'Av, que habla de la destrucción del templo. Eso entra no en los profetas, no en Nevi'im, sino en Ketubim, en las escrituras. Son de las 5 Megilot que hay, que dice así: Yeshev Badad Veidom Kinatal Alab. Dice así: estará sentado o morará solitario, Veidom, en silencio, Kinatal Alab, que tomó sobre sí. Realmente está un poquito confuso qué significa esta frase. Y lo analizan muchos comentaristas, pero para entenderla, para entender a qué se refiere, que eso es una prueba, que incluso el que estudia Torah solo, Dios está con él, tenemos que ver un pasuk antes. ¿Qué está hablando de antes? ¿En qué contexto lo dice? Antes de esta frase, en la misma Megilat Eja dice, Tov la Geber Kisaol Minaurab. Tov la Geber es muy bueno para una persona que reciba el yugo de la Torah desde su juventud, que dice que se ponga a estudiar, y después dice, se sentará solo, aunque esté callado, pero recibió Natal Alab, que dice, tomó sobre sí ese yugo, refiriéndose a la frase anterior. ¿Qué demuestra aquí? Que también, aunque esté solo y tomó ese yugo del estudio de la Torah, también va a recibir recompensa y Dios está con él. Ok, miren qué interesante. Esto recién terminamos la Mishnah que ayer la dejé pendiente, que me quedé. Hoy yo pensaba estudiar la tercera, pero como les dije, parece que me dio una señal del cielo que esta es la tercera, porque hay una versión en varios libros, textos, que indican que esta es la tercera Mishnah y no la segunda. Entonces la vamos a tomar así como esa versión. Ayer estudiamos la segunda y hoy la tercera, dividiendo esta Mishnah en dos. Y mañana vamos ahora hacia la cuarta, la que pensaba estudiar hoy, pero la verdad les voy a decir sinceramente, a mí, ¿por qué estudio una sola Mishnah por día?
me gusta que se analice profundamente, que se conozca la historia del rabino que lo dice, el contexto. Entonces más vale lento y estudiarla bien que estudiar rápido. Podríamos ya haber acabado el Pirkei Avot y estudiar rápido muchas Mishnayot, pero superficialmente, y no le veo el sentido de hacerlo de esa manera, sino entendiéndola correctamente. Bueno, entonces vamos a dejarla aquí y mañana la que en algunas versiones es tercera y en otras versiones es cuarta. Y vamos a dedicar, como todos los días, en memoria de las personas que tengo aquí en la lista. Y como dije también, que acaba de fallecer nuestro Hazán, que fue tantos años Hazán en Monte Sinai, también amerita que le dediquemos en su memoria, que es Eliyahu Bejar Ben Haná Ruach Sher Hagaler, y todos los que todos Simón Shaul, Jacob Anzaret, Yevin Levalera, toda la lista que aquí los estoy dedicando. Y vuelvo a repetir, si alguien no me dio el nombre, así, lo importante es escuchar este estudio y dedicarlo. En el momento que yo haga la pausa, mencionan el nombre del familiar o lo piensan, y es 100% con eso le estamos dedicando este estudio. אשרי שיתון את אותה חפץ מאוד טוב שמי שמן טוב יום מעבד ומלאכה נכונה בישיבה עליונה תחכם והשכנים על כל שמותיהם שם תהא מנת הפריסה לישיבה נפשמה טוב. דית בתור מן המלך כלותם מהשם והמלך ולכם מלאכם מלאכם ויחוס לכם עליהם וילווה עליהם השלום ועל משכבם יהיה שלום ככתיב יבוא שלום ינוח על משכבותם ולקחם והם בכל ניסה שוכמם בכלכם בעשר יחות וכן יהי רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם ישוערס. Que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén con Dios y su descendencia, que tengan larga vida y salud. Amén. Quiero volver a recordar que mañana vamos a empezar a las 7:30, como una excepción, de 7:30 a 8 en punto, que tengo una clase, y el jueves volvemos a comenzar, continuamos a las 8. Y les vuelvo a recordar también que obviamente viernes en la noche no hay clase y sábado en la noche tampoco, porque Shabbat termina tarde, estamos empezando a las 8, es de domingo a jueves a las 8 de la noche, nada más con excepción de mañana. Los espero mañana a las 7:30. Muchas gracias.